El 14 de marzo de 1991, en un hospital público de Guadalajara, México, una mujer joven llamada Esperanza dio a luz a 2 bebés, gemelos idénticos. Pero Esperanza tenía 17 años, vivía sola y no tenía cómo criar a 2 hijos. Con el corazón destrozado, tomó la decisión más dolorosa de su vida, darlos en adopción. Lo que ella no supo, lo que nadie le dijo, fue que los bebés serían separados. Uno se iría con una familia en Monterrey, el otro, con una familia en Ciudad de México. Y así, sin quererlo, el mundo partió en 2 una misma alma. Miguel creció en Monterrey con los Garza, una familia trabajadora del norte. Desde pequeño tuvo una energía inquieta, una necesidad de moverse, de construir cosas con sus manos. A los 15 años empezó a trabajar con su padre adoptivo en construcción. A los 20, ya tenía su propio pequeño negocio de carpintería. Sus amigos decían que tenía un talento inexplicable para el trabajo con madera, como si lo llevara en la sangre. A 1000 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, Andrés creció con los Mendoza, una familia de clase media del sur de la capital. También desde pequeño tuvo esa misma energía difícil de contener. También a los 15 empezó a trabajar. También eligió trabajar con sus manos. A los 20, Andrés tenía un taller de carpintería en la colonia Narvarte. Sus vecinos decían que era un chico serio, callado, pero que cuando trabajaba la madera, parecía que hablaba con ella. Ambos, sin saberlo, habían construido la misma vida. Ambos se casaron jóvenes, a los 23 años. Ambos tuvieron una hija como primer hijo. Ambos perdieron a sus padres adoptivos con pocos años de diferencia. Y ambos, en algún momento de su vida adulta, sintieron ese vacío particular que no tiene nombre fácil, esa sensación de que algo falta, de que hay una pieza perdida en algún lugar del mundo. Fue en 2021, cuando Miguel tenía 30 años, que su madre adoptiva, ya enferma, le reveló la verdad. Le contó que era adoptado. Le dijo que había nacido en Guadalajara. Y le confesó, entre lágrimas, que según los papeles que ella guardaba, había existido un hermano. Un gemelo. Miguel no durmió esa noche. Ni la siguiente. Comenzó a buscar. Primero de manera tímida, casi con miedo de encontrar. Publicó en grupos de Facebook de búsqueda de familiares. Contrató a una trabajadora social. Mandó cartas a hospitales. Meses pasaron sin respuesta. Pero Miguel no paró. Algo dentro de él, algo que no podía explicar, le decía que su hermano estaba vivo. Andrés, por su parte, había descubierto su adopción mucho antes, a los 16 años, cuando encontró los documentos por accidente en un cajón de su madre. Sus padres le explicaron todo con amor, y Andrés lo procesó con madurez. Pero siempre, en el fondo, se preguntó si tendría familia biológica. Nunca buscó activamente. Tenía miedo de abrir puertas que causaran dolor a quienes lo habían criado con tanto sacrificio. El encuentro llegó de la manera más inesperada. En enero de 2022, una trabajadora social llamada Patricia, que llevaba años ayudando a familias separadas a reencontrarse, conectó los 2 expedientes. Los datos coincidían demasiado, misma fecha de nacimiento, mismo hospital, misma madre biológica llamada Esperanza. Patricia llamó primero a Miguel. Luego a Andrés. Les pidió a ambos que hicieran una prueba de ADN. Los resultados llegaron un martes por la mañana. Coincidencia del 99,9%. Hermanos gemelos idénticos. Patricia organizó el encuentro en una oficina neutral, un espacio pequeño y tranquilo en el centro de la ciudad. Miguel llegó primero. Estaba sentado cuando la puerta se abrió. Andrés entró. Y los 2 se miraron. Se miraron como nunca nadie los había mirado antes, porque por primera vez en sus vidas, estaban viéndose a sí mismos. No hubo palabras inmediatas. Miguel se levantó despacio. Andrés dio un paso.
Y se abrazaron. Se abrazaron como si los 30 años de distancia pudieran deshacerse con ese contacto. Como si los cuerpos recordaran lo que la mente nunca supo. Lloraron. Los dos al mismo tiempo, con el mismo ritmo, con la misma intensidad. Patricia, que había presenciado muchos reencuentros, tuvo que salir de la habitación para no interrumpir ese momento que pertenecía solo a ellos. Después vinieron las revelaciones. Las coincidencias los dejaban sin palabras. Los mismos gestos al hablar. La misma forma de reír. La misma cicatriz en la rodilla derecha, de accidentes distintos en ciudades distintas. El mismo platillo favorito, caldo de res con mucho cilantro. La misma canción que tarareaban de niños sin saber de dónde venía. Hoy, Miguel y Andrés hablan todos los días. Sus familias se conocieron y se volvieron una sola. Sus hijas, primas que no se conocían, ahora son inseparables. Y Esperanza, su madre biológica, a quien encontraron juntos meses después, pudo por fin llorar el dolor que cargó 30 años. Pudo pedir perdón. Y pudo recibir algo que no esperaba, la comprensión y el abrazo de los dos hijos que tuvo que soltar para que vivieran. Hay cosas en esta vida que no tienen explicación racional. Dos hombres que nunca se vieron, que crecieron en mundos distintos, que eligieron el mismo camino, la misma profesión, la misma vida. Como si algo más profundo que la memoria los hubiera guiado el uno hacia el otro. Como si el vínculo que se crea antes de nacer no lo puede romper ni el tiempo, ni la distancia, ni ninguna decisión humana.